La historia del pueblo de Israel no se puede entender a nivel de la lógica histórica. No son simplemente coyunturas que van episodios aislados, de pronto hay un gobierno, cae un gobierno, hay una rebelión, bla, bla. Así no se puede estudiar la historia del pueblo de Israel. Hay quien intenta estudiarla así, pero no le funciona. No le funciona. Grandes historiadores han escrito historias de muchos pueblos. Y en sus libros, cuando empiezan a hacer el análisis de los diferentes pueblos, marcan, historiadores importantes, principios generales que rigen a las historias de los pueblos, ¿sí? Situaciones que a cualquier pueblo, si le pasa esta situación, le pasa esta consecuencia. Cualquier pueblo que es echado de su tierra y su templo es destruido y su rey es destronado y lo exilian, ese pueblo se acaba. Históricamente así ha sucedido. Cientos de pueblos. Pueblo de Israel, le destruyen su templo, lo echan de su tierra y le destruyen su reino, no se acaba. Todos los pueblos que tienen un ejército pequeño y tienen que luchar contra un gran imperio, pierden. Pueblo de Israel tiene un ejército pequeño y tiene que luchar contra un imperio, puede ganar. Hay otros libros que hablan, hay un libro que es muy interesante, que habla sobre tácticas de guerra militar, está escrito por un general americano, y él escribe ahí sobre las distintas guerras que hubo en la humanidad desde la época antigua, pero obviamente más se dedica a las guerras del siglo XX, y demostrar cómo las distintas tácticas de distintos pueblos, distintos países, los llevaron al triunfo. Y va analizando, ¿no? De la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la primera guerra, la segunda guerra, cómo fueron los aciertos y los errores. Y que funcionan, ¿no? O sea, si tú haces así, te funciona. Llega un momento en el que él va a dedicar todo un capítulo largo a las guerras del Medio Oriente. Y cuando comienza a escribir sobre las guerras del Medio Oriente, él escribe, estas guerras todas las debería haber perdido el Estado de Israel, en base a toda la lógica de todo el libro. Entonces, toda la lógica que hemos desarrollado hasta aquí no funciona para el Medio Oriente. Así él escribe, y no entiende por qué. O sea, no entiende cómo puede ser que Yehudim, poquitos, ganen a los muchos, ¿sí? No lo entiende. Aquellos que tenemos Torah y tenemos Emuná sí lo entendemos, no nos cuesta entender, pero para nada. Pero entonces, historiadores que tratan de explicar la historia del pueblo de Israel y estos que tratan de explicar la historia del triunfo de Israel en las guerras, no entienden cómo funciona nuestra historia. ¿Por qué? Porque nosotros sí sabemos. Cuando Hashem se presenta en Monte Sinai al pueblo de Israel, le dice, Anoji Hashem Elokeja, Asher Hotzaitija Meretz Mitzrayim. La presentación de Hashem es, me meto en tu historia. Yo soy Hashem, que te he sacado de la tierra de Egipto, no el que creó el mundo, el que te saqué de la tierra de Egipto, estoy involucrado contigo. Puedo hacer que el gran imperio egipcio se rinda delante de ti, que te diga que te vayas y que no puedan hacer nada y que tú veas cómo se ahogan todos ahí en ese mar que te abrí para que tú pases. Eso es lo que sucede hasta el día de hoy. Hashem puede hacer que nos estén mandando miles de misiles y Kadosh Baruj Hu va haciendo pic, 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 y van cayendo los misiles en cualquier lado. En cualquier lado. Ustedes eran muy pequeños o quizás todavía ni estaban por este mundo cuando fue la primera guerra del Golfo Pérsico. En aquellos momentos, ¿qué habrá sido? En el 90 me parece. Cuando Saddam Hussein comienza con las amenazas de que... esa guerra fue muy interesante. Saddam Hussein invade Kuwait. Irak invade Kuwait. Un pequeño territorio al sur de Irak. Invade ese país. Y Estados Unidos le dice, retírate de Kuwait. Saddam Hussein dice, no me retiro. Estados Unidos dice, si no te retiras, hay posibilidad de que estalle una guerra. Pues no te tengo miedo. Estados Unidos comienza a hacer una alianza con varios países. Los varios países cada vez empiezan a ser más, decenas, y llegaron a cerca de 100 países. Todos de acuerdo con Estados Unidos que hay que atacar, hay que obligar a Saddam Hussein a que regrese la independencia del país de Kuwait y se retire de ahí. Obviamente hay todo un asunto de petróleo involucrado muy fuerte. Dentro de los países que también están en esta alianza están países árabes, países vecinos de Irak, que están también de acuerdo en que Irak no puede hacer eso.
porque si Irak invade Kuwait, también ellos tienen el temor de que mañana los invadan a ellos. Entonces todos seremos árabes y musulmanes, pero perdón, pero yo soy Irak, tú eres Kuwait, el otro es Irán, y el otro Y entonces Estados Unidos empieza a tener un apoyo increíble. Mientras tanto, Saddam Hussein dice, no me asusto. Y te advierto, si tú me atacas, Estados Unidos, con tus paisitos que te estás uniendo, yo también ataco. ¿Así? Sí. Yo ataco al Estado de Israel. Israel dice, perdón, ¿y yo qué tengo que ver en la historia? Pues aquel que no sepa, pues aquel que no lo sepa, todo gira alrededor del pueblo de Israel. Y Saddam Hussein lo dijo. Cuando lo decimos nosotros, cuando lo dice la Gemara, a veces decimos, ay, no digamos así, parecemos muy pretenciosos y orgullosos. Bueno, lo dijo Saddam Hussein. Y entonces Saddam Hussein lo expresa y le dice, tú me atacas, yo ataco a Israel. Estados Unidos obviamente cuenta con el apoyo de Israel. Obviamente Israel también estaba de acuerdo con las ideas de Estados Unidos. Estados Unidos le dice a Israel, tú no entras a la alianza, tú no formas parte de esta alianza, tú te tienes que quedar tranquilito, porque si tú te metes en la alianza, muchos países que me están apoyando se van a salir, ¿sí? Van a estar más de acuerdo con Saddam Hussein que contigo, entonces tú no participes. Israel dice, bueno, y si me ataca, ¿qué hago? Tú te aguantas, aguanta, nosotros vamos a ir a luchar contra él, y si por algún motivo llega algún misil aquí, tú te aguantas. Imagínense la población israelí en aquellos años diciendo, ¿cómo me van a estar mandando misiles y yo aquí me aguanto esperando que me ayuden los goim? ¿Que ellos salgan a defenderme? ¿Saldrán a defenderme? La realidad fue así. De pronto estalla la guerra y Estados Unidos y toda la alianza internacional, que fue impresionante, comienzan a bombardear. A los minutos que comenzó el bombardeo, comienzan a llegar los primeros misiles aquí. Unas semanas antes había sido la primera vez que comenzaron a repartir máscaras para protegerse del gas aquí en Medinat Israel. Era algo que no se conocía, pero se sabía y se decía que Saddam Hussein tenía arsenal químico y que lo iba a utilizar. Y él decía que iba a mandar misiles con cabezas, con gases tóxicos, y por lo tanto comienzan aquí en Israel a dar todas las instrucciones de cómo defenderse. En aquel entonces las casas no tenían el Hedratum, no existía ese cuarto sellado que ahora en cada construcción nueva es obligatorio tener. En aquellos años, cuando había una amenaza de que estaba viniendo un avión, o llegado el caso también un misil, todavía no se conocía tanto de misiles, si llegado el caso, pues había que correr al Miklat, ¿sí? A los refugios que estaban en las calles, había que buscar un Miklat y meterse en el Miklat, no en tu propia casa. Las instrucciones antes de esta guerra fueron, cada uno tenía que preparar una habitación, tratar de sellar las ventanas lo mejor que puedan, tomar un cuarto, cada uno elegir un cuarto en su departamento y prepararlo por si llega a haber un ataque. Prepararlo significaba primero provisiones, radio, linternas, pero además sellar las ventanas lo mejor que se pueda, ponerles masking y todo tipo de cosas para evitar que si estalla salga el vidrio volando. Prepararse. Pero obviamente no era un Hedratum. ¿Sí? No era un cuarto blindado, era lo más que se puede a nivel muy primitivo, ¿sí? Y se repartieron las máscaras y las instrucciones de que si se escuchaba la alarma, había que ponerse las máscaras, esperar hasta la siguiente alarma para quitársela, ponerle a los niños, todo complicado. Y al mismo tiempo, quedarse de brazos cruzados esperando que los goim del mundo de alguna manera hagan algo para que no me lluevan los misiles. Cuando realmente el objetivo de ellos era otro, era hacer que Irak se retire de Kuwait, no que Irak deje de atacar a Israel. Pero bueno, llegaron a Israel decenas de misiles. Pero misiles que tienen que volar desde Irak hasta aquí, no misiles como los que tiran desde la franja de Gaza. Misiles enormes que vinieron volando. Llegaron. Si no me equivoco, fueron casi 40. Cayeron en todas partes del país. En las grandes ciudades del país cayeron. Muchos de ellos cayeron, uno solo de ellos se fue de largo y llegó a un país vecino, ya realmente no recuerdo a dónde llegó,
ocasionando más de 100 muertos, un solo misil, que se fue. Aquí en Israel, a consecuencia de los misiles, no murió nadie. Solamente hubo 2 personas que fallecieron por el susto al escuchar las alarmas, que les dio un infarto, ¿sí? Les dio un infarto a consecuencia directa de los misiles que cayeron en propiedades. Hubo misiles que cayeron en territorios desérticos, o sea que no había nadie, pero la gran mayoría cayó en lugares poblados, cayeron en zonas de habitación. En aquel momento se había hecho una película documental de lo que pasó, basado en los reportajes de la televisión de aquellas épocas. Y recuerdo así, pero muy claro, cuando de pronto cayó uno de los misiles en una de las ciudades aquí en Eretz Israel, y cayó en un edificio, y el edificio se desmorona por el misil, y entonces el periodista va con la cámara y va corriendo por las calles, y se escucha cómo va así corriendo agitado, y va diciendo: esta vez es un desastre, esta vez cayó, nos dieron horrible, quién sabe cuántas víctimas va a haber aquí, Dios mío, y se va acercando y cada vez veía más la escena y filmando, diciendo: esto es un desastre. Y de pronto comienza la gente a remover los escombros, y empiezan a llegar las máquinas, y hay personas que están ahí atrapados, que empiezan a levantarse, se empiezan a sentar y empiezan a hacer así, y se van poniendo de pie así, o sí, obviamente con un rasguño, es lógico que sí, no son supermanes, entonces empiezan a parar, y el periodista diciendo: esto es un milagro, y de pronto levantan una pared entera y encuentran personas abajo totalmente, quedaron así con aire, con todo, como que quedó parado así, ¿sí? Acá acostados, y todavía algo acá, y de pronto se les cayó la pared encima, y él decía: esto no puede ser. Claro que puede ser. Claro que puede ser. ¿Saben cuándo terminó la Milhamá? Esa guerra duró varias semanas. Irak se rinde cuando estábamos en el pueblo de Israel leyendo Megilat Esther. Purim. El día de Purim, Irak se rinde. El día de Purim que nosotros leemos cómo nos salvamos de un imperio que nos quiere destruir. ¿De quién nos salvamos en Purim? ¿De quién nos salvamos en Purim? De Amán. ¿A dónde pertenecía Amán? A Hashverosh. ¿Quién era Hashverosh? El rey de Shushan era de Persia. Sí, gracias, finalmente. La guerra del Golfo Pérsico, la guerra del Golfo Pérsico. Y entonces en esa guerra, no es como, es el mismo lugar, es Persia. Y en Purim hay una costumbre. ¿Y cuál es la costumbre en Purim? Disfrazarnos y ponernos máscaras. Y estábamos todos enmascarados. Ay, no. Fue muy impresionante. Y en Purim celebramos los Nisim Uniflaot que tuvimos, ¿sí? Y aquí los vimos. ¿Cómo? ¿Leyeron a mi con la máscara de gas? No, justamente ya no hizo falta, porque fue Purim el día que nos pudimos quitar la máscara. Y sabemos que realmente el objetivo de los disfraces es poder justamente quitarnos la máscara y demostrar quiénes somos en serio. Fue una guerra milagrosa, o sea, fue una cosa increíble. Quedarse de brazos cruzados esperando que me tiren y no hacer nada, y no pasó nada. Pero aquel que no lo cree, simplemente Kadosh Baruj Hu le decía al misil: ahí viene, tranquilos muchachos, tranquilos. Y uno dice: no puede ser, mira, cayó, está bien, no va a pasar nada. Y no pasó nada. Sí. Disculpe. Claro. ¿Y qué pasa entonces con las cosas que sí pasan? Ok, cuando tiene que pasar, por algo tiene que pasar. Y hablamos de la Shoah, tuvo que pasar. Entonces siempre tenemos que pensar, y siempre tenemos que terminar pensando, bueno, ¿qué es lo bueno que quiso hacer Kadosh Baruj Hu a través de semejante golpazo que recibimos? Por supuesto que a veces pasa. Y de los miles de misiles que tiran de Gaza, de pronto uno logra pasar. Pero tenemos que ver realmente la Ashgajá que tenemos. Justamente tenemos que verla. Y tenemos que agradecer los Nisim Beniflaot. ¿Sí? Cuando no agradecemos los Nisim Beniflaot, entonces de pronto Kadosh Baruj Hu dice: ¿no te das cuenta cómo te cuido? ¿No te das cuenta? Bueno, ahora te va a venir un golpazo.
Y entonces y ahí nos enojamos, ¿sí? No, que nosotros somos tu pueblo elegido, ¿por qué me mandaste un golpe así? Bueno, cuando vemos los milagros nos olvidamos del lehodot, es lo que recién nos decía el Rav. A veces nos olvidamos de agradecer a Kadosh Baruj Hu. Cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, y en una oportunidad lo comentamos, salimos y no agradecimos, no cantamos. Y entonces Kadosh Baruj Hu le dice al pueblo de Israel, se me vuelven por favor, vengan, ¿a dónde se me fueron? No, estamos yendo a la tierra de Israel, vénganse un ratito, vengan para atrás. Y los hace volver atrás y pararse frente al Yam. Se paran frente al mar por donde no iban a cruzar, porque no había que cruzar ningún mar para ir desde Mitzrayim hasta la tierra de Israel. Nadie cruzaba mares, ni Abraham Avinu cruzó el mar, ni Jacob cruzó el mar, ni Yosef, ni los hermanos, nunca hay que cruzar el mar, ¿eh? Si ellos fueron a Mitzrayim. Y obvio, pero hay caminos, no había que cruzar mares. Y el pueblo de Israel estaba yéndose por un camino tranquilo, y Kadosh Baruj Hu de pronto le dice a Moshe, a la semana, ¿sí? A los 6 días, le dice, ¿a dónde van, muchachos? A ver, se me vienen un poquito para atrás. Y entonces, ¿a dónde? Ahí, párense frente al mar. Y ahí va el pueblo de Israel, ahí, hoy las palmeras, los cocos, las palapas, ¿sí? Vamos a tomar sol, qué lindo que está. Y de pronto el faraón le avisan ahí por celular, le dicen, adivina qué, se volvieron. Celular. Volvieron. Y el faraón dice, se perdieron, están perdidos en el desierto, no saben. Y entonces el faraón vuelve a tomar entusiasmo, después de que él les dijo, vayan, sí que el pueblo egipcio ya les había dado las joyas y todo, ya se habían ido. El faraón retoma y Hashem le vuelve a endurecer el corazón y ahí va el faraón con todo su ejército. La primera vez que lleva todo su ejército. Y de pronto el pueblo de Israel, ¿qué le pasa? Está parado frente al mar y de pronto ahora ve el ejército todopoderoso que viene contra él y ahí están ahora. ¿Y ahora dónde vamos? Ahora sí que estamos encerrados. Ahora sí que no hay por dónde escaparse. ¿Sí? ¿Para qué nos hizo? Fue una emboscada. Kadosh Baruj Hu nos hizo una emboscada. ¿Sí? Estábamos afuera ya. ¿Para qué me hiciste volver? Y de pronto conocemos la historia. El pueblo de Israel va a clamar, va a rezar. Nachshon ben Aminadab se va a meter en el mar. El mar se abre. ¿Cómo que el mar se abre? ¿Desde cuándo un mar se abre? ¿Dónde han visto que un mar se abra? No puede ser. Si Kadosh Baruj Hu quiere que el mar se abra, ¿qué problema tiene? Kadosh Baruj Hu te abre una salida donde él quiere. Cuando tú crees que estás totalmente cerrado y no hay por dónde salir, Hashem te abre una puerta en el lugar que tú menos crees. Y de pronto el pueblo de Israel se abre el mar y dice, uy, vamos, cruzamos. Y ahí van los egipcios, se meten atrás. Dicen, bueno, si ellos cruzan, también nosotros, vamos. Y de pronto los egipcios caen y son ahogados y mueren. Y los grandes carruajes se hunden en las profundidades del mar. Y llegamos del otro lado. Az yashir Moshe ubnei Israel et hashirah azot. Y en ese momento el pueblo de Israel se puso a cantar y se puso a agradecer a Kadosh Baruj Hu. Y hay muchos de los parshanim que dicen que todo el episodio del Yam Suf fue para decir al pueblo de Israel, agradece lo que te está haciendo Kadosh Baruj Hu. Te sacó de Mitzrayim. Y la única preocupación es que no tuviste tiempo para que en vez de tener matzá puedas tener unos ricos bolillos y panes inflados. Esa era toda tu problemática. Después de tanto tiempo que fuiste esclavo y te estaban asesinando y haciendo tantas cosas, no pudiste decir, gracias, Baruch Hashem, salimos. ¿No lo pudiste hacer? Entonces te meto en una situación otra vez. Y es lo que tú dices, ¿por qué a veces viene algo? Bueno, de pronto es por eso. Entonces tenemos que agradecerle a Kadosh Baruj Hu los milagros día a día de lo que aquí está pasando. Y eso se nos olvida. Y lo único que está pensando muchos Yehudim en Eretz Israel es, bueno, ¿qué vamos a hacer el jueves? ¿A dónde nos vamos el jueves? ¿A qué parque? ¿En qué ciudad vas a festejar? ¿Dónde vas a terminar? Pero el festejo es sin tojem, sin contenido. Simplemente, hoy día libre, por fin, en Medinat Israel un feriado que no es Hag, que no es Yom Tov. Por lo tanto vamos a poder viajar, vamos a poder salir, no tenemos que ir a Betcret. ¿Qué pasó? No, así no. Si puedes unir. Y que el festejo no sea un festejo bobo. Porque esa no es la simja. Nuestra simja es ver los milagros de Kadosh Baruj Hu. Esa es la simja.